Juan del Bene es coordinador provincial de adolescencias del Ministerio de Salud de Río Negro. Juan, Mario Favor le saluda de este lado. Buen día. Hola, buen día Mario y la audiencia, ¿qué tal? Todo bien, te agradecemos este tiempo. Bueno, en la radio se ha hecho alguna nota, en muchos medios también, y me refiero a el atraviesamiento, cómo atraviesa el uso de la tecnología y de las pantallas, sobre todo a las adolescencias, y vinculado justamente con una serie que tiene que ver con el tema que es adolescencia y con la violencia que puede haber entre pares en esos en ese caso es en Inglaterra, pero lo que debe ocurrir en buena parte del mundo. Eh, Hay una idea, me parece, desde hace mucho tiempo, yo la escuché incluso alguna vez de alguien que me dijo, y la verdad que antes de que mi hijo esté en la plaza, prefiero que esté aunque 5 horas con la pantalla porque está en la habitación, yo sé que lo tengo en casa, pero dejamos un lugar común y de desarrollo social como una plaza, por ejemplo, un club o lo que fuere, y abrimos en un espacio más chiquito y privado el ingreso a cualquiera y la posibilidad de que esos chicos se metan en cualquier lugar también a partir de la tecnología. ¿Cómo se puede trabajar eso, Juan? ¿Qué preocupaciones puede haber desde el lugar que ocupás vos? Me parece que en principio, digamos, vos vas retomando algunas cuestiones que la serie permite pensar, y dentro de ellas tiene que ver, ¿no?, con la digitalidad, y cómo se brinca la digitalidad con lo presencial, con lo analógico, por así decir, ¿no? Y el rol que tenemos los adultos en relación a los cuidados de las personas menores de edad, especialmente niños y adolescentes, como la serie ahí esboza algunas hipótesis y algunas consecuencias. En términos quizás de cómo pensar, cómo acompañar en el rol de adultos, me parece que por un lado tiene que ver con hacerlo, digamos, acompañar y cuidar conociendo los códigos que manejan las adolescencias, los códigos, los ambientes por los que circulan, los riesgos de ciertas redes, ciertos juegos, ciertas salas de chat, pero también las potencialidades. Me parece que no tenemos que tener ni una postura únicamente fóbica, por así decir, de puro rechazo del mundo digital, ni de puro entusiasmo, ¿no? Digamos, qué bueno que uno puede conocerse, que eso hace unos años era el entusiasmo más que nada, de que uno puede vincularse con gente del otro lado del mundo y eso abre posibilidades. Ahora estamos más con una posición oscilante entre la fobia y el rechazo, por así decir, y me parece que tenemos que, en principio, para poder tener una posición crítica en esa oscilación, conocer en qué código se mueven los chicos. Digo, por poner un solo ejemplo, quizás yo tire algunas coordenadas de la serie, con lo cual si alguien está escuchando y no la vio, sepa que va a ser un gran spoiler, pero la serie vale la pena de todas formas para pensar. La serie en un momento habla de una serie, digamos, de unos simbolitos, unos emojis que le Sí. ponen al personaje principal, a Jamie, al adolescente de 13 años acusado de homicidio, de femicidio. Le ponen unos simbolitos, unos emojis que el policía no logra interpretar qué son. Hasta que su hijo le dice, papá, te veo tan perdido que me da vergüenza, y le cuenta con qué tienen que ver esos símbolos. Me Claro. parece que ahí es un gran ejemplo de cómo el mundo adulto, por decirlo de alguna forma rápida y simplista, pierde la posibilidad de conectar con el mundo adolescente porque desconoce sus prácticas, porque desconocemos sus prácticas en muchos casos. Ahora, eso no es, eso se remarca ahora más porque el uso de la tecnología está tan Sí, universalizado, porque en general suele haber o ha habido siempre una distancia entre la totalmente. adolescencia o la juventud y la adultez, en, Sí. en cuanto a los códigos, por ejemplo. Digo. Sí, eso está bueno. Digamos, las brechas generacionales existieron siempre, digamos, como la otra vez como conversaba, digamos, esta cuestión de, qué sé yo, entre el tango y el rock, por ejemplo, ¿no? Como generaciones Ujú. que se debatían entre códigos musicales que no se entendían, identitarios, y ahí hay un desencuentro fuerte porque había una generación que no entendía cómo a la otra le gustaba una guitarra eléctrica y una batería. Digamos, eso existió siempre. Quizás lo que ahora sucede es que el universo es un poco más amplio porque las redes abren a un mundo de posibilidades mucho más diverso que anteriormente, que en lo analógico, en lo digital, a lo que se le suma la velocidad, digamos, lo que se le suma, digamos, la aceleración de los cambios en la vida cotidiana y en la circulación de información. Eso sí es un cambio epocal muy marcado y que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, digamos, como que también solemos como
poco olvidarnos, ¿no? Lo que pasamos hace unos años y especialmente lo que pasaron algunas generaciones, las jóvenes especialmente, como estos adolescentes o niños en ese entonces, que vivieron recluidos, conectados con el mundo, especialmente vía redes y en muchos casos a contramano de lo que el mundo adulto hacía para intentar sostener un poco la cotidianidad, la economía, digamos. Y esos cambios en la pandemia se instalaron. Se instalaron en el sentido de que se reforzó el uso de la digitalidad y que todo esté mediado por la pantalla. Y eso es un cambio que vivimos en nuestra época fuerte, y ahí los adultos, por un lado, nos quedamos un poco afuera de lo que les pasa a los pibes en las redes, y por otro lado, me parece que la serie, por marcar quizás algún punto flojo, o flojo que se podría quizás como haber contemplado en la serie, no tendemos a pensar que también estamos nosotros como adultos imbuidos en la digitalidad. Punto central. Estaba pensando en eso, en que también tal vez hay una distancia porque mientras tu hijo está mirando una pantalla, vos también estás mirando una pantalla. Exacto. Y también voy a meter lo económico acá. Que tal vez hay una distancia entre la situación que atraviesa Inglaterra y la que atraviesan países como la Argentina. Probablemente vos viajaste 3 horas, laburaste 8, o 10 o 12 porque tenés 2 trabajos porque no llegas a fin de mes, y lo único que querés después es distraerte un rato. Y tal vez eso hace incluso que te alejes hasta de las personas que querés, porque ya no querés hablar con nadie. Porque Totalmente. necesitas narcotizarte así sea con, no sé, con Ángel de Brito, viendo LAM. Sí, sí, ni hablar. Guido Casca, ¿Viste? Guido Casca es un genio además. total. Eh, entonces todo eso incide también, ¿no? En que todo sea más estanco, ¿no? Y que haya menos, bueno, que fluya menos la comunicación y esa confianza que deberíamos tener en nuestros hijos e hijas para que sean ellos quienes nos cuenten y no nosotros que actuemos como una policía, o con... Yo tengo control parental, por ejemplo, para lo de mi Sí. celular de mi hija, ni lo miro. Pues bueno, confío en ella, pero para que tengamos eso, saber todo el tiempo dónde están, qué ubicación tienen. eh, o sea, es la tecnología, pero está atravesado por un montón de cuestiones más vinculadas con eso en nuestra sociedad. Sí, y bueno, metiste un montón de temas. Como porque, Sí. y todos disparan para muchos lados. Voy y a me hacer parecen muy voy a interesantes. escribir una serie, Juan. Ojo, ¿eh? Bueno, como no. Adolescente se va a Eh, llamar. Mira, a mí me parece, digamos, que quizás como para rescatar algunas palabras de lo que decís, digamos, que cómo se pueden amalgamar, cómo pueden ir de la mano el control y la confianza. Hay que pensar cómo pueden ir de la mano. Quizás digamos, en sostener un vínculo con una persona a la que cuidamos y que es mucho menor que nosotros y que es nuestro hijo y que tenemos responsabilidad, por un lado, lo central sí es generar un vínculo de confianza y que ese vínculo se sostenga a lo largo de los cambios que atravesamos. La adolescencia es un momento de muchos cambios y cambios acelerados que se desfasan respecto de los cambios que atravesamos como adultos. O sea, es equiparable la adolescencia al momento de los primeros meses de vida por el nivel de crecimiento del cuerpo, del psiquismo. Entonces es un momento de cambio muy acelerado que si uno como adulto no está atento a acompañar esos cambios, nos podemos desfasar. Y en ese sentido, generar un vínculo de confianza implica también poder sostener, poder alojar, poder ser hospitalarios con lo que le pasa al pibe o a la piba. Y en ese sentido, ahí tenemos que generar estrategias. Y una de las estrategias, por ejemplo, puede ser generar momentos de espacio, de encuentro, de compartir, que no estén mediados por la pantalla. O si están mediados por la pantalla, que estemos haciendo lo mismo o que estemos conversando cómo nos van las redes, qué nos pasa a nosotros también como adultos, en el cuerpo, en las redes. Uno si está mirando 40 minutos Instagram y se da cuenta que bueno, ahora ya dejo de scrollear y seguís. Eso no les pasa solamente a los adolescentes, nos pasa a los adultos también. Bueno, son Sí, ni hablar. experiencias para compartir. Juan, Entonces, sí, sí. y por ejemplo algo que marca la serie que a mí me pareció importantísimo y es muy difícil, que es esto de... Hay un momento que se dice, yo pensé que estaba bien porque estaba dentro de su habitación,
Sí, el último capítulo, sí. Y un poco me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque no solo la pantalla es la exposición, sino que es lo que hay del otro lado, qué apertura tiene lo que hay y qué control real se tiene sobre eso. Bueno, Mario decía recién el control parental, pero hasta dónde ese es un limitante, ¿no? Con la cantidad de tecnología y entendimiento que tienen los pibes hoy, saltar un control parental es una pavada y realmente uno cree esto. Bueno, pero yo lo vi en la habitación todo el día. Bueno, pero ¿y eso qué tanta seguridad da? Bueno, la serie quizás viene a poner ahí como un broche a que claramente no es infalible, ¿no? Digamos que el espacio doméstico, en tanto uno esté conectado con una afuera que tiene muchas potencialidades y riesgos, no están únicamente cuidados, también pueden estar en riesgo. Hay algunas charlas TED que hablan justamente de que uno, por ejemplo, no dejaría ir a un hijo a los 10 años, 11, solo caminando al súper, sin antes haberlo acompañado. Pero sí dejamos que naveguen solos por las redes, sin ningún tipo de idea nosotros de cómo funciona donde están insertos, de qué están habitando, por así decir. Entonces, la serie viene a decir, bueno, claramente no es seguro, pero al mismo tiempo viene a decirnos, retomando lo que decía antes Mario, que por un lado el mundo adulto o pone el cuerpo o pone la pantalla, ¿no? Digamos, o uno pone el cuerpo como padre, como cuidador, como referente para escuchar, para acompañar, para jugar, para ayudar con la tarea, para lo que fuera, o pone una pantalla para que, bueno, tener un rato libre, poder hacer la comida, poder laburar, poder conectarse a una reunión, lo que fuera. Y ahí, del lado del adolescente, quizás lo que se encuentra es un referente adulto que no nos está escuchando, que no nos está prestando atención, o como decían antes, que está respondiendo también mensajes. Entonces, el tema del control parental también muchas veces es una forma de delegar en otra herramienta digital, porque es una pantalla la que supuestamente configuramos para que cuide a nuestro hijo, y no hacernos cargo de otra forma. Sí, digamos, me parece que la serie lo que tiene de muy logrado es cómo pensar las responsabilidades sin culpabilizar y sin generar excusas. Entonces, en ese equilibrio delicado es el que se mueve algo en relación a cómo impacta en la digitalidad y en la vida cotidiana, como la serie plantea, de forma mucho más compleja, no únicamente por una cuestión de redes. Jamie habría matado a una compañera de curso, pero cómo afecta eso en la vida concreta. El mundo adulto tiende todavía, lamentablemente, tendemos a pensar que lo que les pasa a los pibes en las redes no es tan importante, ¿no? Digamos, si hay un comentario de una foto que nos vienen a contar y que eso lo angustió, y muchas veces se menosprecia eso. Pero la serie nos muestra cuánto impacta en la vida también presencial, digamos, que hay una implicación muy fuerte entre la digitalidad y la presencialidad. Bueno, en alguna reunión de padres y madres hubo un pedido de parte de los directivos, justamente con el uso del celu, ¿no? El tema de los celulares en el colegio. Mm, Hay más o menos acuerdo en que se puede usar o no, por ejemplo, dentro del aula, con o sin autorización, son cosas puntuales. Pero otro punto central era, no filmen a sus compañeros o no les saquen fotos sin autorización y las compartan. exacto. Porque para ustedes tal vez les parece una pavada, y a la otra persona puede ser algo, bueno, básicamente puede ser bullying, por ejemplo, Ujú. o acoso escolar, o puede hacerlo sentir mal, sin ningún tipo de justificación. Y eso ha tenido incidencias en algunos establecimientos. Ujú. em, Así que no es menor que pueda pasar con una foto, con un comentario, con un emoji. Supongo Sí, que es todo es todo para ir revisando y aprendiendo y revisitando todo el tiempo también, ¿no? sí, y también ahí, por ejemplo, uno a veces también como adulto, digamos, hay algo que se llama huella digital, ¿no? Digamos que es así como está la huella digital presencial, digamos, la física, el dedo gordo, que uno deja en el documento o lo que fuera. También está la huella digital de los datos que dejamos en la red. Y por ejemplo también se está cuestionando la práctica muy difundida de adultos de poner fotos de niños, niñas, hijos o sobrinos o lo que fuera, Mm. cuando no tienen la capacidad de consentir que esa foto esté ahí. Ujú. ¿No? Digamos que uno lo ve como un acto de ternura total y Exacto. demostración de afecto, pero no sabe, digamos, hasta qué punto eso queda en las redes y no se puede borrar, y cómo después eso se puede rastrear a futuro. Y lo mismo, eso como para pensar una cuestión como propia del mundo adulto, ¿no?
Y después entre adolescentes también sucede mucho esto que plantean, y ahí otra cosa para pensar, que la serie es uno de los puntos nodales, es cómo se construye un varón, cómo nos construimos como varones. Digamos, por lo general, las situaciones que tienen que ver con la difusión de imágenes no consentida, hay un varón que está difundiendo una imagen de una mujer, o que está creando con inteligencia artificial una imagen artificial creada de una mujer. Entonces ahí hay como otra arista para abrir, que se cruzan dos variables, por lo menos, que es la digitalidad y cómo nos constituimos como varones en el sentido del respeto que tenemos de las otras identidades de género, mujeres, personas trans, no binarias, lo que fuera, y cómo eso, según ese respeto se ve o no, nos ubica como varones frente a otros varones. Claro. Entonces, ahí también hay como otro universo para pensar de cómo generar adolescencias más respetuosas de sus propios pares también, que difícilmente se pueda dar si como adultos no damos un buen ejemplo en ese sentido. Bueno, mírenla la serie. Si les spoileamos un poquito, sepan que igual, Bastante, pero... que igual se justifica. Y de paso recomiendo un podcast, esto encuentran en Spotify o en algún soporte, se llama Internet me arruinó, de un periodista de tecnología que es Sebastián Davidowski, trabaja en Radio con Vos también, y cuenta historias interesantes para ver cómo nos afectan las ciertas exposiciones. Juan, te agradecemos este tiempo y seguramente volveremos a charlar en otro momento. Cómo no, cuando quieran, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias.